Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con esta otra sección, porque todo este eh, conjunto de videos, de enseñanzas, tienen como título principal que Jesús es Jehová. Él es Jesús es el Señor, ¿verdad? Y vamos a empezar esta nueva parte de lo mismo, pero ahora vamos a ir con qué era lo que los judíos, los fariseos, entendían cuando el Señor hablaba ciertas cosas y cuando pues, Jesús mismo, el Señor, afirmaba que Él era Dios, porque así lo entendían ellos. Y alguien va a decir, pues sí, pero era su entendimiento de ellos y estaban mal, porque era el Hijo, el otro que vino aparte del Señor, del Dios Padre. Hermanos, si no han visto, si este es el primer video, váyanse hasta el principio, empiecen y cuando lleguen a este punto vamos a seguir hablando. Tenemos que entender bien, que nos quede bien claro que Dios le habla a un hombre, Abraham, de ahí empieza a formar un pueblo para que mediante ese pueblo Dios se dé a conocer a los otros pueblos del mundo, les establece leyes, fiestas, hace un pueblo con su cultura, con sus fiestas, sus tradiciones, todo, un pueblo santo. Y desde la antigüedad, desde el Génesis, todo el Antiguo Testamento, eh, hermanos, el conocimiento era que el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, de todos ellos, era el mismo. Eso no podemos estarlo discutiendo a estas alturas. Y que ese Dios que se le presenta a Abraham como el Todopoderoso, a Moisés como el Yo Soy, eh, empezamos a ver eso. Y cuando llegamos a este punto, al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ese, eso fue el problema de todo. No para el Señor, para los que, esa gente que según conocía a Dios, a este Dios que estamos hablando, del Antiguo Testamento, de todo ese de David, de Salomón, de los reyes, ese mismo Dios, cuando llega el Señor Jesucristo, cuando habla lo que tiene que hablar y dice las cosas, los fariseos entendían algo y no hay que y por eso está escrito en la escritura, por eso está ahí de testimonio, por algo. No podemos uh, ignorarlo, no podemos ignorarlo y hay que prestar atención. Y si vieron el video anterior, quiero que siga en sus cabezas cuando dice Hijo del Altísimo. Acuérdense de eso. Y luego acá, eso fue lo que le dijo el ángel a María. Y será llamado su nombre Hijo del Altísimo. Y cuando dice Zacarías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Que él, Juan el Bautista, iba a preparar el camino para el Altísimo. Entonces, ahí cómo es Hijo del Altísimo, acá lo llama Hijo del Altísimo y acá lo llama Altísimo. Para los vinitarios ese es un problema, porque es Hijo del Altísimo o es el Altísimo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Altísimo, ¿quién es? Dios, ese Dios del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar, vamos a leer en esta ocasión tres secciones
porque tengo los puros textos directos, pero me gusta a mí leer el contexto. Aunque ya hemos citado algunos, los vamos a volver a ver, pero en su momento no se mencionó o no se dijeron esos detalles. Primeramente, vamos a leer una parte donde estos hombres, los fariseos, no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. En otras ocasiones vamos a ver donde sí le entendieron lo que el Señor estaba afirmando. Pero vamos a ver aquí primero en Juan 8. Va a ser un poco larga la lectura, desde el versículo 12 hasta el... Será bueno leerlo hasta el 38. Porque como les digo, hay que ver el contexto e incluso tendríamos que leerlo desde el 8, desde el versículo 1, pero está bien desde el 12. Ya habíamos leído eso también. Y vamos a empezar. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sí, porque Él es Dios. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Le está diciendo a los fariseos. Vosotros juzgáis según ¿qué? La carne. Yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Va a decir el otro, ahí están los dos. Vamos a seguir leyendo. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está, dos hombres, dos personas, el Padre y el Hijo. Ellos le respondieron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahí se había quedado pendiente esa plática. Dice: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ellos están pensando otra cosa totalmente diferente, no están ni siquiera conectados porque están juzgando, ¿qué? Según la carne. Si quieres entender esto, si ustedes quieren entender esto, no es carnal. Tienes que entenderlo con tu lógica, con tu inteligencia. Hay que entenderlo con el espíritu. Igual que Zacarías y todos los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, nos va a dar entendimiento de su palabra. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Él nos lo manda porque es el Consolador, el que nos va a guiar, a dar el entendimiento. Porque es el Espíritu del Señor. Pero como esta gente no tenía el Espíritu de Dios, ¿qué estaba pensando? ¿A poco se matará a sí mismo? Porque ellos están pensando otra cosa totalmente diferente. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es algo drástico. Porque si no creéis que yo soy,
Y va a decir alguien como lo que sigue aquí diciendo. Yo soy qué. En este caso le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Vuelvan a ir para atrás desde el 12. ¿Y qué les está hablando el Señor? Dice el 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y el versículo 27. Pero no entendieron, porque no creían, ¿de quién les estaba hablando? Del Padre. Si no creéis que yo soy, ¿tú quién eres? Yo soy el Padre. Pero no lo creían y por esa razón no lo pueden entender. Va de la mano. Hay gente, hay cosas que todavía que las creo, pero aún no las puedo entender. Porque no las puedo entender con esta mente carnal. Necesito más revelación. Pero si desde un principio no crees, no vas a poder entender nada. Yo te estoy leyendo esto y tú lo lees con tu entendimiento, con tu creencia. No lo estás creyendo. Tú estás con tu creencia que tú ya traes y lo vas a ver como siempre lo has visto. Porque no crees en lo que está hablando aquí. Y les dice el 28. Cuando hayáis levantado ¿a quién? Al Hijo del Hombre. O sea, fíjense cómo habla el Señor. Siempre habla como en tercera persona. Está hablando de Él. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Y vamos a seguir leyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora se dirigió a los que sí habían creído. Porque ahí dice que hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, muchos. Y otros no. Pero a los que sí habían creído en él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, yo creo que se ofendieron, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Porque dice aquí, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no estaban en su palabra y no eran sus discípulos verdaderos. Y no tenían la verdad y no eran libres. Porque les está diciendo que van a conocer la verdad y van a ser libres. Por eso le preguntan a él, ¿cómo dices tú, seréis libres si nosotros no somos esclavos de nadie? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué nos iba a hacer libres? Del pecado. Porque si seguimos pecando, ¿de quién somos esclavos? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y ahí les sigue diciendo, hermanos,
Vamos a- lo vamos a seguir leyendo, porque sí necesitamos leerlo todo. En el contexto de conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, y la verdad os hará libres, es en el contexto del pecado. ¿Cuál es el evangelio del Señor? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que te puedes arrepentir, confiesas tus pecados, porque así dice la palabra, que cuando se bautizaban, ahí confesaban sus pecados, sea lo que estés haciendo, porque no podemos ser libres si seguimos atados al pecado, porque somos esclavos del pecado, y el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí. Entonces, cuando somos esclavos, o cuando éramos esclavos, dependiendo de en qué momento estés, vamos a decir, cuando éramos esclavos del pecado, porque somos, es muy eh, no repetitivo, sino que lo quiero dejar bien claro. Si somos esclavos del pecado, es porque estamos pecando. Si estamos pecando, somos esclavos del pecado. No somos libres verdaderamente. Creemos que estamos en libertad, pero el pecado nos está esclavizando, porque seguimos en eso. Pero si eh, dice que el Hijo nos libertará, y el Hijo sí queda para siempre. Está hablando de eternidad. Está hablando de que si seguimos en pecado, vamos a perecer, hermanos. Y a estos judíos que sí habían creído en Él, ya habían dado un paso a comparación de los otros que no habían creído y que no entendían. Estos judíos creyeron, pero ¿qué estaban pensando de hacerle al Señor? ¿Por qué les estaba diciendo eso el Señor? Porque Él conoce, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas y estaba viendo lo que estaban pensando. ¿Y qué estaban pensando? Se los dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en ustedes. Hermanos, esto también tiene que ver con el orgullo de esas personas. Estos eran intérpretes, maestros de la ley. Y que este hombre de Nazaret, ellos estaban viendo la carne, ellos estaban juzgando según la carne, que este hombre viniera de Nazaret y nos estuviera diciendo cómo es las cosas. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hicimos esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos ya se pusieron en esa posición de defender lo suyo. Se fueron hasta Abraham. No fueron humildes y decir, Señor, ¿por qué nos dices esto? ¿O qué haremos para no estar esclavizados? ¿De qué estás hablando? No, se ofendieron y ya estaban procurando matarlo en sus mentes. Y estaban pecando. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Oíste que fue dicho, no matarás? Ahora yo digo que cualquiera que se enojare contra su hermano, ya en su mente ya lo mató. Ahora las cosas son a nivel de la conciencia, hermanos. Ya todo está en la conciencia. Por eso dice también, oíste que fue dicho, no adulterarás. Ahora yo os digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Hermanos, cuando la palabra habla de su corazón, de nuestro corazón, está hablando de la mente. Lo mismo. Ya aquí producimos el pecado y ya lo hicimos para Dios. Para Dios ya el haberlo pensado ya es un pecado. Hay que cuidar nuestros pensamientos porque el Señor los está viendo. A ese nivel tenemos que cuidarnos del pecado. Y no digo cuidarnos
digo, pues si sigues en pecado, tienes que cuidarte, tienes que nacer de nuevo, que el Espíritu esté en ti, para que no haya esa, eh, ¿cómo llamarlo? Necesidad de pecar, no sé. Y les está hablando todo esto, y esta gente que ya había creído, que ya había dado ese paso, ya lo quería matar. Vamos a seguir leyendo, el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, el cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Cuidado con lo que está diciendo el Señor. Porque yo de Dios, ¿qué dice? He salido. Yo de Dios he salido. Y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí es una pregunta el Señor, y esto es la pregunta para los vinitarios también. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿No entiendes lo que yo estoy hablando, lo que trato de decir con mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No, le dice, es una pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y les dice, ¿por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cuando estamos leyendo, hermanos, estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos leyendo y estamos escuchando a la vez. El problema que a veces dejamos de leer y nos vamos a sentar a un lugar a que a otra persona nos lea y bueno, ya ni lo, es lo que les decía, ya ni leen, nada más están disquecitando palabra toda mal, todo ahí, creo que dice así, por eso a mí no me gusta citar. Si no lo traigo, mejor ni lo veo, porque no lo quiero ahí tratar de adivinar cómo decía. Si no lo tengo aquí apuntado, no lo cito, porque no quiero pensar o de citar algo que no, decir otra cosa que no viene. Pero si no leemos, hermanos, lo que estamos creyendo, hay que leer, hay que entender las cosas, el por qué estás haciendo las cosas de tal forma, de dónde viene esto, de dónde viene el otro, por qué dicen así, por qué dicen asá. Y tú mismo leer. Y el Señor pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y responde a la misma vez, porque no podéis escuchar mi palabra. No escuchan lo que estoy diciendo. ¿Y qué les estaba diciendo anteriormente? De Dios, dice, yo de Dios he salido y he venido. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de que Dios es uno. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo les voy a aquí hacer un paréntesis, hermanos. Hay muchos que conozco que asisten a un lugar según para adorar a Dios y se sienten muy religiosos y condenan a los que no van, como yo, y siguen mintiendo. Yo por eso les digo, como dice aquí,
hijos del diablo. Si alguna vez me escuchas que a alguien le digo hijo del diablo, ¿por qué es? Porque los deseos de su padre quiere ser. Él es padre de mentira. Si un hijo de Dios está mintiendo, es el hijo de Dios de este siglo, del padre de mentira. Hermanos, se escandalizan a veces por cosas que no tienen nada de importancia, y de las cosas más sencillas que una mentira absurda es algo natural para muchas personas. Estar mintiendo. Y lo peor que a veces que uno mismo se da cuenta o se entera de que estaban mintiendo, pero ya como si nada las personas, porque es algo natural en ellos. Estos son unos hijos del diablo. Pues sí, eso es una prueba de que la gente puede ir a la iglesia y estar ahí sentada todo el día, pero siguen siendo hijos del diablo porque siguen haciendo la voluntad de su padre. ¿Cuál es la voluntad de su padre, el diablo? Mentir. Y eso es por decir una cosa. Pero yo soy el hijo del diablo porque yo no estoy asistiendo a un lugar. Y por cierto, si me conoces o no me conoces, no soy... no tengo una denominación, no soy pentecostal, no soy unicitario, no soy trinitario, no soy nada de eso. Yo nomás creo lo que está en la palabra. Creo que el Señor, nuestro Dios, es el Señor Jesucristo. Como les dije, porque, hermanos, hay pentecosteses que creen en un solo Dios, pentecosteses unicitarios, hay pentecosteses trinitarios, los católicos son trinitarios, los mormones creen en dos seres. Hay un cóctel de denominaciones y de creencias, pero yo me atengo a lo que dice la palabra. Todo eso, todo lo demás es pura religión. Vamos a continuar. Aquí hicimos este paréntesis de aquellos hermanos que siguen practicando el pecado, que son hijos del diablo. Y el contexto de lo que dice Pablo, que ahorita se me vino a la mente. Y este sí lo voy a leer porque, si me permiten, lo voy a buscar porque no quiero... ahorita no recuerdo dónde está exactamente. Estoy seguro que está en Corintios. Lo voy a buscar así rápido. Disculpen, pero no lo tengo aquí a la mano, pero lo voy a buscar aquí rápido. A veces es lo bueno a veces del celular. Pones 2 o 3 palabras y ya encuentras el texto rápido. Es Primera de Corintios. Este es el contexto. Porque la otra vez escuché ahí que si un hermano trae otro evangelio, dice Pablo, con el tal ni os juntáis. Yo no sé qué versión de la Biblia haya leído eso esa persona, pero vamos a leer lo que dice. Porque esto se lo dije a otra persona, este texto, una persona que lleva 30 años o más tiempo y nunca lo había escuchado. Dice 1 Corintios 5:9. Y tú así este paréntesis. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿A quién está hablando Pablo? Vamos a leer 1 Corintios 1, el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo.
a los santos de la iglesia que están, ¿en dónde? En Corinto. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pues sí, porque tú sales acá y tú no sabes si esta persona es un adúltera, es un fornicario, es un idólatra. En el mundo, yo por ejemplo, yo voy a las casas de las personas que hago trabajos ahí, yo no sé cómo vivan, no sé si vivan en pecado, no sé. Pero dice Pablo, si tal es el caso, pues no les puedo decir eso, porque en ese caso tendríamos que salir del mundo. Es imposible. Más bien, dice el 11, os escribí que no os juntáis, no os juntéis con ninguno que, llamándose, ¿qué dice? Hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice Pablo? Con el tal ni aun comáis. Eh, eh, Esto no se predica. Sí, porque si se lo predican a los mismos ahí, todos se van a ir. O cómo se van a sentar a comer. Y no digo que todos, pero pues, la mayoría. El otro está ahí fornique y fornique, pero yo soy el que estoy mal. Porque traigo otro evangelio. Y dice Pablo que lo que dice Gálatas. El contexto de Gálatas, léanlo bien, es sobre el judaizar. Lean toda la carta y está hablando del judaísmo, del judaizar, que es exactamente lo que en mi denominación donde yo estaba es eso, es el judaizar. Sí, porque como me decían que dijera que era mi denominación, judeo, primero judeo, cristiano. Esa era mi denominación. Cuando yo conozco a otros hermanos después y les digo de dónde vengo y todo eso, me dicen, hermano, entonces usted era, ¿cómo me dijo? Entonces usted era mesiánico. No, no, no nos consideramos mesiánicos. Era judeo cristiano. Pero sí, o sea, es como un término en medio, ni siquiera ni cristiano ni mesiánico, judeo cristiano, ahí en medio. Pero bueno, y aquí dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano anda haciendo todos esos pecados, con el tal ni aun comáis. Ahí nada más se la dejo esa para que lo tengan ahí presente. Vamos a seguir aquí leyendo Juan. Estamos leyendo Juan 8. Ya para cerrar ese paréntesis. Estamos hablando de los hijos del diablo. Dice el 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor a los judíos? ¿Qué les dijo acá en el si vosotros permanecierais en mi palabra? Y luego acá dice, está hablando de su palabra. Y luego acá en el 43 le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Y luego en el 47, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de quién oye. Está hablando las palabras de él. Él está hablando. Las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. A los judíos les estaba diciendo eso. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermanos, cuando he escuchado, porque a mí no me lo dicen, ¿verdad? Me entero que a mí me llaman blasfemo, porque estoy diciendo que el Señor Jesucristo es Dios.
lo que la palabra dice y que yo soy el blasfemo, bueno, no me puedo esperar otra cosa que algo, no me puedo esperar algo menor a eso. Al Señor mismo le dijeron que era samaritano y que tenía demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Hermanos, estos eran los mismos que habían creído ya en él. Fíjense, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, ¿qué entendieron ellos? Los otros que no creyeron en él, no entendieron, dice el 27, no entendieron que les estaba hablando del Padre. Y estos que sí habían creído en él, ya cuando el Señor les dice: antes que Abraham fuese, yo soy, ya estos sí entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y lo iban a apedrear. ¿Por qué? Por lo mismo que en las otras ocasiones lo iban a hacer. Lo querían matar. Lo querían matar porque le estaban llamando blasfemo. Entonces, ¿qué me espera a mí que yo diga que el Señor Jesucristo, mi Salvador, es el Padre? Él es el Eterno. Él es el Creador. ¿Qué me espera? Que me digan blasfemo. Sí, porque ¿qué dice Isaías? ¿Qué dice Isaías? Me parece que es el 9. Sí. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado su hombro, y se llamará, aquí está, admirable, consejero. No es seguido, Dios fuerte, no, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7 nombres. Ese niño es el Eterno, ese niño es el Padre, ese niño es Dios, ese niño es fuerte, Él es príncipe de paz. ¿Y quién es este ser? Es el Señor Jesús. Él es el Padre, Él es el Eterno. Y por eso me llaman blasfemo. Si al Señor le dijeron que tiene demonio, que era blasfemo, porque Él sí era Dios, Él estaba diciendo eso, yo lo estoy haciendo saber. Entonces, hermanos, me halagan cuando escucho que así se refieren cuando me hablan de mí. Me halagan. Vamos a ahora otra parte de aquí mismo de Juan. Juan 5.
el... Vamos a leerlo en Juan 5. Les dije, vamos a leer del contexto. Vamos bien de tiempo. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, hermanos, 38 años esperando ahí, 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntó eso? Porque Él es, como lo habíamos leído aquí, vamos a leerlo, Jehová Rafa, porque Él es nuestro sanador. ¿Quieres ser sano? Le preguntó al cojo ¿qué era cojo? Estaba, pues al parecer estaba, pues sí, no se podía mover, estaba ahí, perdón, como leí aquí, que estaban cojos, ciegos, que estaba ahí un hombre que había, hacía 38 años que estaba enfermo. Dice el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ay, allá esta gente. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ese mismo que lo sanó le dijo, toma tu lecho y anda, porque era Dios mismo el que estaba ahí sanándolo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no pequéis más para que no te venga alguna cosa peor, porque el Señor es el que nos libra del pecado. Y a todas las personas que los sanó, los curó, les dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. No les dijo, vete y sigue pecando. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Sí, porque le habían preguntado quién era ese hombre que te dijo eso. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿y qué dice? Y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, ¿porque qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, el Shabbat, que eso es lo que significa día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Ahí hay una clave, hay una pista. Ellos entendieron una cosa, que cuando dice que
Dios era su propio Padre de él, coma, haciéndose igual a Dios. No sé si ya lo vieron, pero cuando habla el Señor, por ejemplo, aquí está dos similitudes. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo mismo. O sea, se hace igual a Dios. Podríamos seguir leyendo, pero aquí lo pueden seguir leyendo y ver ahí todo lo que habla el Señor. Pero tenemos que entender estas pistas, porque estamos hablando de los judíos, lo que ellos entendieron. Que cuando dice, por eso cuando, ahorita lo vamos a ver, cuando dice que el Señor dijo, yo y el Padre, uno somos, ellos ya entendieron esa cosa, lo que el Señor estaba diciendo. Y vamos ya, antes de Juan 10, vamos a ir a Juan 5. Aquí, no, es Lucas 5. Antes de pasar al otro, quiero finalizar con el otro de Juan. Pero aquí rápido en Lucas 5, 20 al 26. Igual vamos a leerlo desde el 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Yo creí que el Señor, pero el Señor, pero dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. Ok. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cavilar, yo no sabía qué era y lo busqué, estaban pensando. Y ahí lo dice más adelante. ¿Quién es este que habla blasfemias? Como los que me dicen a mí blasfemo. Y están igual. Tienen ese espíritu de fariseos, de judíos, intérpretes de la ley, que se creen doctores de la ley y no saben nada. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, que es Dios, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, porque Él es Dios y Él puede ver nuestros pensamientos, porque Él escudriña todo lo que hay en nuestro ser, respondiéndole les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué pensáis en vuestras mentes? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te he dicho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermanos, cuando el Señor, por eso les digo que presten atención a los detalles. El Señor, como ser omnisciente, que todo lo sabe,
Y el Señor es, Dios es el único ser que tiene, porque Él es Dios, tiene ese, vamos a llamarlo, ese poder de ver nuestros pensamientos, de ver lo que estamos pensando. Por eso, como le decía anteriormente, porque el Señor dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Dice, pero ahora yo os digo, cualquiera que viere a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su mente, en su corazón. Y como el Señor ve los pensamientos, ya vio lo que tú pensaste, lo que tú hiciste en tu mente. Y Él no se le puede engañar. No. Tú puedes engañar al prójimo, a otra persona, pero a ese nivel debemos de guardarnos, debemos de ser santos, a ese nivel, a nivel mente, a nivel conciencia. Porque, ¿cómo es posible que haya jóvenes, que pasen a cantar como si nada, según a Dios, y vienen de fornicar, literal? Ya no estamos hablando ya de que fue un pensamiento en la mente, no, literal. Y van y se paran ahí como si nada y nadie les dice nada y ya es todo normal. ¿Por qué? Porque todos están en la misma condición de pecadores, de mentirosos, de chismosos, de murmuradores, inventores de males, de envidiosos, de todo eso. ¿A qué nivel Dios nos necesita que estemos santos? ¿A qué nivel? Y como Él conoce todos los pensamientos, ¿y por qué decían que solamente Dios puede perdonar los pecados? Vamos a ver lo que dice Isaías 43:25. Y por cierto, si tú sabes de personas que están en pecado y siguen haciéndolo, y si tú lo ves y eres testigo de las cosas o te lo dicen, y si tú no dices nada, tú te haces cómplice de eso y tú también llevas culpa, porque estás permitiendo que esa iniquidad esté ahí. Y vienen muchas maldiciones atrás de eso. Así que si tú tienes algo de, de justicia, tienes que decirlo. Aunque pues el problema que a veces, muchas veces, para no causar problemas, para no afectar la armonía de la iglesia, mejor quédate callado y que todo siga en armonía y paz. Bueno, lo que va a llegar es van a llegar maldiciones, van a llegar, y va a llegar la muerte ahí. Eso es lo que va a llegar. Es mejor actuar. Isaías 43:25, por eso pensaban ellos esto. Yo, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por eso decíamos, ¿que acaso Dios, como decía exactamente, Lucas 5, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que habla blasfemias, hermanos? Pues tenían al mismo Dios enfrente de ellos y no lo conocieron. Y ellos eran el pueblo, ellos los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos. Y nunca entendieron. Vamos a ya ir a Juan 10, ya para cerrar esta parte. Ya lo habíamos leído anteriormente. Ya habíamos hablado de lo que habla la parábola esta del, del redil, del que él es el buen pastor.
cuando dice que nadie me quita la vida, que el mismo Señor tiene el poder para quitarla y volverla a poner. Um, esta gente estaba bien perdida. Le decían que tenía demonio, que cómo el demonio puede abrir los ojos de los ciegos, y estaban ahí todos ahí, pues como dicen, haciéndose garras a ellos mismos, porque no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque no creían. ¿Por qué no creían? Porque no eran de Dios. No escuchaban las palabras de Dios. Dice, vamos a leer desde el 22 para enfocarnos en esta parte y ya ver este punto más claro y aclarar lo que les dije que en un principio, que se acordaran de ese título de Hijo del Altísimo, que era nuestro Señor Jesús. Dice el 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y como les digo, esta gente dice que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué significa que Él sea el Cristo? Apúntenlo. Aquí tengo varias hojas, pero vamos a ponerlo aquí. ¿Qué significa que Él sea el Cristo? Eso fue lo que le preguntaron, eso fue lo que le dijeron. Si tú eres el Cristo, ya dínoslo. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Lo mismo, el mismo problema, el no creer, la incredulidad. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Lo que el Señor estaba haciendo, los milagros, y por eso los hacía, para que dieran testimonio de quién era Él. ¿Quién podía en ese momento, en ese tiempo, darle vista al ciego? ¿Quién podía sanar al paralítico? ¿Quién podía darle la voz al mudo? Quitarle la lepra, el flujo de sangre, resucitar un muerto. ¿Quién podía hacer eso sino solamente Dios? Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice, pero vosotros no creéis, les vuelve a decir, porque no sois de mis ovejas, porque las ovejas escuchan la voz del buen pastor y la siguen. Dice, decía el 14, el anterior, ¿verdad? El versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando eres oveja de Dios, del Señor, vas a escuchar su voz y lo vas a seguir. Dice, pero no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí va otra vez, ya lo habíamos visto de esto, pero va de nuevo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, el Señor Jesús les da vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando el Señor Jesús. Mi Padre que me las dio, vamos a verlo así, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ahí está, ya ven, el Padre es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo estaba leyendo, no sé si hay que volverlo a leer, o entendí que el Señor Jesús a esas ovejas les da vida eterna y nadie las puede arrebatar de la mano de Él. Y luego dice el 29, que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces les pregunto y sean honestos, ¿en cuál mano están?
Está hablando de una manera figurativa. Sí, porque si lo ves literal, pues ahí están las dos personas. ¿En cuál mano están? Vamos a decidirnos. ¿Están en la mano del Señor Jesús o en la mano del Padre? Y yo creo que esas personas, ya lo había dicho, empezaron a otra vez a pensar otras cosas y el Señor les dice, yo y el Padre uno somos. Por si estaban pensando que son dos, no. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Fíjense, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, Jesús de Nazaret, siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor le responde, no creéis lo que yo digo, no, porque no sois de mis ovejas. Yo y el Padre uno somos. ¿Y qué entendieron ellos? Que tú siendo hombre, ¿qué dice? Te haces Dios. Cristo es lo mismo que Dios. Vamos a seguir leyendo. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy? A ver, hermanos, vuélvanlo a leer y encuentren la parte donde dice que él dijo, porque el Señor dijo, Hijo de Dios soy. ¿En qué parte dice? Búsquenlo. Ya son tres cosas diferentes. Cristo, Dios e Hijo de Dios. Vamos a terminar de leer esto y luego vamos a explicar. Si no hago las obras de mi Padre, si no las hago, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Sí, porque las obras no se pueden evitar, no se pueden negar, más bien. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí, y muchos venían a él y decían, Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Entonces, hermanos, no sé si ya lo captaron. El título Cristo es igual a decir Dios. El título Dios o el Cristo es igual a Hijo de Dios. Entonces, si ustedes entienden de que cuando los judíos ellos entienden que él siendo hombre se hace Dios, el Señor en ningún momento negó eso. Al contrario, lo afirma, porque él dice, tú blasfemas porque dije Hijo de Dios soy. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando él dice que es hijo de Dios? O cuando lo reconocen como hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le decía de hijo del Altísimo? ¿Y qué decía después acá en Zacarías? Que Juan iba a preparar el camino del Altísimo. Pero acá el ángel le había dicho a María, tú llamarás su nombre Hijo del Altísimo. Entonces, ¿cómo está?
¿Es el Hijo del Altísimo o es el Altísimo? Hermanos, un equivalente. El decir Hijo del Altísimo es decir el Altísimo. El decir Hijo de Dios es decir Dios. Entonces, cuando las personas reconocen a Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué están diciendo? Verdaderamente eres Dios. Es lo que está diciendo. Ese es el contexto de todo esto. ¿Cuál es lo que primero le preguntan, lo que le afirman? Si tú eres el Cristo, no ya dímelo. El Señor, ya tantas veces que eso se lo ha dicho, ellos entendieron que estaba hablando que era Dios. Y el Señor les dice, ¿por qué dije Hijo de Dios sois? O sea, ¿me quieren pelear por eso? Entonces, hermanos, entendamos eso. Los demonios, no lo tengo aquí, pero después lo vamos a ver. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Los mandaba y que se callasen y los reprendía, porque no era el tiempo de que se supiera eso. Y ahorita me acuerdo, eso sí, vamos a verlo. No, yo no tengo aquí, pero vamos a cerrarlo porque después, en la siguiente, no en esta, pero el siguiente capítulo, ya vamos a hablar eso, del Hijo de Dios. Y vamos a adelantarnos un poco. Vamos acá a Mateo. Aquí cuando dice que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado. Y aquí siempre se ha enfocado la cosa en cuáles fueron las tentaciones hacia el Señor Jesús. Pero realmente fue una sola tentación. Hay que prestar atención. Solamente fue una. ¿A qué a qué me refiero? Vamos a leer Mateos 4:3. Vamos a ya ir terminando con esto. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿quién es el tentador? Es el diablo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, si ya entendiste lo que estamos no tratando de enseñar, no, lo que significa el título Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo lo está tentando? A Jesús de Nazaret. Porque él vino en esa condición, semejante a los hombres, en forma de siervo, semejante a los hombres. ¿Qué dice el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no lo convirtió el Señor? ¿Por qué no pudo? Él lo podía hacer, porque él era Dios, pero no iba a caer en la trampa del tentador. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense lo que le contestó el Señor. Muchas veces se ha leído esto. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo terco a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí que dice, vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es lo que están haciendo sus ángeles, sirviéndole a Él, porque Él es Dios. ¿Cuál fue la tentación? Si tú eres Dios, esto. Si tú eres Dios, esto. Esa es la tentación. Pero el Señor no vino en esa condición. Claro, Él hizo los milagros, hizo las obras para que creyesen en Él. Por eso cuando, ya lo había dicho, cuando este Pedro le corta la oreja al soldado, dice, pero, espérate, si yo quisiera, yo pido a mi Padre, o sea, yo como Dios puedo mandar a traer a mis ángeles, no sé tantas legiones de ángeles, pero yo no vine a eso, yo vine a salvar. Cuando yo venga con mis ángeles va a ser en aquel día, cuando venga con todos mis ángeles. Hermanos, hay muchas cosas que hay que seguir aprendiendo, seguir hablando. Espero en Dios que a mí no me interesa. He caído un poco en revisar de repente pues el número de views, ¿verdad? Pero con que uno o dos, honestamente, uno o dos lo vean sinceramente y que esto lo hayan entendido y que lo mismo lo revisen como buenos verianos, que revisen las escrituras, que, a ver, el hermano está diciendo esto, vamos a verlo. Yo estoy fascinado, estoy contento y aunque sea uno solo, ya no dos, uno, y que sea convertido por esta palabra, como dice ahí, y se arrepienta de sus pecados y nazca de nuevo, hay para mí ya es suficiente. Se está cumpliendo el propósito. Y yo sé que no va a haber muchos, porque no están más cómodos con su religión, están más cómodos con su doctrina de que no pasa nada, todos pecamos, ahí está el Señor, por eso es nuestro abogado, y si alguno pecare, ahí está. Y mucha palabra para justificar el pecado. Sí, pues para lo que les conviene. Pero yo espero, hermanos, que cuando ya estemos leyendo la escritura, eh, el Hijo de Dios, ya entendamos qué es lo que está hablando, qué se refiere a esos títulos, que son títulos. Ya para cerrar, cuando habla el Señor con Nicodemo, le dijo una cosa: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, el problema de todo es el no creer. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no creer? No, pues, ¿cómo puede ser Jesús el mismo Dios? Si Dios es espíritu, dice la palabra. ¿Cómo puede ser que sea Dios el mismo y allá dejó solo arriba y acá se vino y no puede estar dos veces en el mismo lugar? Cuando Dios es omnipresente, cuando es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que sea. Se manifestó muchas veces en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Abraham y comió con él, con Moisés. Dice que hablaba cara a cara como cualquiera habla a su compañero. No puede ser, ese era el Hijo, porque a Dios nadie lo ha visto. Ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque no creen. Es el principal problema, y si lo vieron en todos los que vimos de los judíos, no creían. Incredulidad. Dice ahí el libro de los Hebreos 3. Me viene a la mente
cuando habla aquí, ¿por qué el pueblo no entró a la tierra prometida? Lo pueden leer ahí desde el capítulo 1. Lo pueden ver. Les dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, que dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No haya en vosotros esa incredulidad. Y luego dice acá, ustedes pueden seguir leyendo, ¿por qué causa no entraron ellos a la tierra prometida, el pueblo? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad, porque no creyeron a Dios. Y acá el problema es de que no creen, las personas se ciegan porque no creen, no entienden, porque quieren seguir con su doctrina, porque sí, porque esta doctrina lleva 50, 70 años y ¿cómo puede ser que todos esos hermanos hayan estado equivocados? No, no puede ser, es imposible, es imposible. ¿En serio? ¿No puede ser que sea posible que hayan sido equivocados, se hayan equivocado? ¿Es en serio? O sea, ¿prefieres defender tu doctrina y a lo mejor de repente si ves que, oye, sí es cierto, es que dice ahí que, digo, está bien claro. Hay muchas cosas difíciles de explicar, no voy a ser, voy a ser honesto, pero hay que llegar al pleno conocimiento de Él, para conocerlo, para conocer a Él. Pero no. Eh, Vamos a terminar con esto y voy a un ejemplo de algo que me acordé, porque es importante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí le va una a Nicodemo celestial. Y a ver cómo lo interpretan esto. Nadie, nadie, nadie es nadie. Subió al cielo sino el que descendió. Nadie subió sino el que descendió. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, que está en la tierra. No dice así. Nadie subió sino el que descendió. El Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Espérame. Yo pensé que estaba en la tierra. ¿Cómo puede estar en dos lugares a la vez? A ver, si según con tu lógica de que Dios, el Padre, Dios Espíritu, y no puede estar en dos lugares a la vez, y el Hijo sí. Pero yo pensé que la palabra decía que el Padre es mayor que todos, o el Padre es mayor que yo, pero el Padre no puede tener la habilidad de tener dos lugares a la vez, al mismo tiempo, pero el Hijo sí. ¿Cómo está tu pensamiento ahí? ¿O no será que Él es el mismo Dios? El Hijo del Hombre, ¿qué dice? Que está en el cielo. Ahí está la cosa celestial. Y voy a terminar con esta parte de aquí que dice, un ejemplo, ¿verdad? Escuché, era una mujer que dijo lo que dice Génesis 6:6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice esta persona que este no puede ser Dios el Padre, porque en otra escritura, que no la tengo a la mano, pero ustedes la pueden buscar, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, algo así. Y voy a caer en la misma, voy a buscarlo mejor para leerlo. Aquí está. Números 23:19. Más quiero comentar algo sobre esto.
Dios no es hombre para que mienta, sí lo dije bien, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí está. No puede ser Dios porque aquí se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces este es el Hijo. Jesús sí se puede arrepentir. Y les dije la vez pasada, no empiecen a caer en ese juego de empezar a hacer menos al que murió por ti, al que es tu Salvador. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Porque cuando se den cuenta de que Él es el mismo Dios, hermano, pero ahí dice que se arrepintió. Había otro hermano que ahí se acertó. Y se lo reconozco porque él decía que esa palabra, y sí, ahorita no lo tengo apuntado, en el siguiente lo voy a mencionar, que esa palabra arrepentir no significaba eso, como que se arrepintió de haber hecho, sino como algo parecido a lo siguiente, que le dolió. O sea, le dolió de haber hecho al hombre en la tierra, en su corazón. Eso es lo que significaba y no se contradice. Pero esta mujer lo que dijo fue de que si era Dios y que se arrepintió, ella no dijo, ella lo que dijo fue, entonces toda la escritura está mal, todo, porque se contradice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces toda la escritura está mal porque dice que se arrepintió, y si es el mismo Dios, pues todo se contradice. Lo que me impresionó de eso es de que, o sea, no es primero de que, bueno, a lo mejor yo estoy entendiendo mal y yo puede hacer que esté equivocada. No, la palabra es la que está mal y va a estar equivocada. O sea, ven cuando les digo de la humildad. Y ahí está, ahí lo tengo, lo puedo escuchar, lo puedo poner, pero no lo voy a hacer. Dios sabe que es verdad y que esas son las palabras que usó esa mujer. Y el otro hermano que dijo eso, que estaba bien, que significa eso, que le dolió de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón, salió otro hermano y me dijo a mí después, ¿has escuchado lo que dice fulano? Dice, no, así no es. Igual, y esa persona piensa igual que la otra. No, es que ahí era Jesús y él sí se puede arrepentir. Y otra vez darle a hacerlo menos a nuestro Salvador. Esas personas tienen el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice aquí Juan. Se me está viniendo todo esto, hermanos, por algo. Sí, ya sé por qué. Gracias, Señor, por darme esta palabra. Dice Juan, primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el ¿qué? Es el Cristo. Acordemos qué significa eso ya. Vamos a leerlo como la Biblia lo interpreta. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Dios. Este es anticristo, al que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esas personas, lo que me he dado cuenta es que tienen este espíritu de anticristo, porque siempre quieren hacer menos al Señor Jesús, no confiesan que Él es Dios. Sí, dicen, sí, Jesús es el Cristo, sí, pero no saben qué significa eso. Otro ejemplo aquí mismo.
En esto, dice Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Jesucristo ha venido en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Dice el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es Dios, él permanece en él y él en Dios. ¿Ven cómo cambia la cosa? Y no estoy cambiando las palabras, estoy usando lo mismo que habíamos leído en Juan 10, el contexto, el significado de lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa que Él sea el Cristo, que Él sea el Hijo de Dios. ¿Qué es? Que Jesús es Dios, es todo. Se me vienen muchas cosas ahorita a la mente. Y para aquellos que siempre salen con su, esto no es punto de salvación, esto no tiene que interesarnos. Cuando nuestro Señor Jesús, tengo que hablarles así porque tengo que ponerlos en su lugar. Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En su oración el Señor, como hombre, como todo hombre, debe de levantar sus ojos al cielo y decirle al único Dios, poniendo a Él el ejemplo, como hombre. Le dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna. O sea, estamos hablando de vida eterna. Las mismas, las palabras del mismo Dios diciendo, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Como hombre Él está hablando, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Porque si no entiendes quién es Jesús, ¿cómo pretendes ir al Padre? Si no crees que Él vino, que Dios se manifestó en carne, si no crees eso, ¿cómo quieres llegar al Padre? Si no entiendes ese principio. Y el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí están los dos. Van a seguir con su terquedad. Vamos a ver lo que dice el apóstol amado en 1 de Juan, y con esto cierro. 1 de Juan 5:20. Bueno, el 19 es lo que les habíamos hablado el capítulo anterior. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, ¿lo quieren leer como lo han entendido? ¿Como ya lo entendieron? Vamos a leerlo como está escrito. Ya ustedes saben lo que significa. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendiciones, hermanos.